variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Si son cualitativas, decimos que son nominales u ordinales. ¿Cuándo son nominales? Cuando no tienen un orden preestablecido o no existe un orden jerárquico. Y van a ser ordinales, como su nombre lo indica, cuando existe un cierto orden o hay una jerarquía entre las categorías que yo analizo. Dijimos que las variables cuantitativas surgen de un proceso de medición cuando son continuas, tiene asociado o está íntimamente ligado a los instrumentos de medición, y las variables cuantitativas discretas que surgen de un proceso de conteo, y es importante que recuerden que toma valores enteros. Acuérdense del ejemplo del número de hijos. Tengo un hijo, tengo dos, tengo tres, tengo cero. No tengo 1,3 hijos. ¿Está? Manipular los datos, realizar los gráficos, realizar las tablas, ¿sí? Pero estos números tengan en cuenta que no tienen valor numérico, ¿sí? Es un valor categórico, ¿está? Por ejemplo, otro tipo de números que tienen el valor categórico, ¿sí? Son esta otra parte. Nivel de instrucción, preescolar, educación básica o medio y superior. Acá también le asignamos un número, ¿sí? Pero ya acá hay un orden jerárquico. Por ejemplo, ¿quién va a tener un mejor nivel de instrucción? ¿Alguien que fue a preescolar o alguien que tuvo un nivel de educativo medio? ¿Sí? Existe un orden jerárquico, pero otra vez estos números a los cuales yo le asigné cada categoría, ¿sí? Tampoco tienen valor numérico, tienen valor categórico y en este caso jerárquico, ¿está? Eso es importante recordarlo o al menos poder identificarlo si se presenta. Dijimos que para la estadística descriptiva hay datos y había muchas maneras de representarlos, ¿sí? ¿Cómo organizamos o para qué organizamos los datos? Para manejar la información, porque a veces tengo una muestra tan grande que tengo que organizar los datos de alguna manera para poder estudiarlos, realizar ciertas conclusiones, poder analizarlos, poder ordenarlos, ¿sí? Para representarlos, para realizar estimaciones o algún tipo de conclusión. Y los puedo representar por medio de diagramas, por medio de figuras. La representación de los datos son muy útiles porque permiten observar tendencias, hacer comparaciones visuales más fácil. Por ejemplo, acá abajo tienen un grupito de hombres y mujeres. Ven una tabla o ven un gráfico. Por ahí viendo el gráfico es como más representativo, es más visual. Eso lo van a ir viendo y van a ir viendo, bueno, cómo conviene representar los gráficos, cómo es más esquemático, cómo es más representativo, cómo es más visual. ¿Tá? Entonces vamos a ver un montón de herramientas que permiten representarlos de alguna manera, que me permita ver las variaciones, ver las tendencias, que me permita manejarlos, que me permita organizarlos, agruparlos, ¿sí? ¿Sí? Que las tablas de distribución de frecuencia se pueden usar tanto para variables cualitativas y cuantitativas. Vamos a empezar con las. Entonces vimos que una manera muy práctica, muy fácil de representar, organizar y resumir los datos de las variables del tipo cualitativa es a través de una tabla de distribución de frecuencia simple. En este caso, acá a la izquierda tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencia simple para variables cualitativas del tipo nominal. ¿Por qué decimos que nominal? Porque no existe ningún tipo de jerarquía u orden entre el tipo de efectos. Vemos que tenemos efecto en la punta, la longitud, la rigidez, pero no hay una jerarquía entre ellos. Entonces, para comenzar a armar la tabla de distribución de frecuencia simple, lo que hacemos es en una columna listar cada una de las categorías o también llamadas clases. Y en la columna de al lado lo que hacemos es incorporar, ¿sí? La frecuencia de aparición o las repeticiones de las observaciones correspondientes a cada clase. Estas observaciones o repeticiones de cada clase corresponden a la frecuencia absoluta de cada clase, donde la sumatoria de todas las frecuencias absolutas es igual a el número total de defectos encontrados. Es decir, que yo de los 112 defectos que encontré, 6 tienen problemas en cuanto a curvatura,
18 tienen problemas en cuanto a la rigidez. También existe el caso en donde sea necesario comparar dos escalas nominales a la vez. Para eso se utilizan las tablas de contingencia. ¿Cuáles son las dos escalas nominales que vemos en la tabla de la derecha? Por un lado, hombre-mujer y por otro lado, fumador-no fumador. También, por ejemplo, la frecuencia absoluta de los fumadores que son hombres es 120. O sea, la cantidad de veces de estas 300 personas entrevistadas, 120 veces fueron fumadores hombres. ¿Está? 70 fueron mujeres no fumadoras. ¿Está? Y la sumatoria, cada una de estas frecuencias absolutas me tiene que dar, por supuesto, el tamaño de la muestra que yo estoy considerando, que en este caso es igual a 300. Lo que quiero que recuerden también, ¿sí? Es estos dos parámetros que vamos a ir viéndolos, cómo los vamos armando en la tabla. Ya les hablé de la frecuencia absoluta, que no es otra cosa que el número de apariciones o número de repeticiones, ¿sí? En cada clase. A esto le vamos a sumar la frecuencia absoluta relativa, que es el porcentaje de individuos en cada categoría o cada clase con respecto al total. Después existe otro parámetro que es la frecuencia absoluta acumulada, que lo que hace es establecer, contabilizar el número de individuos o observaciones de todas las clases anteriores hasta la propia. ¿Está? Y la frecuencia relativa acumulada es la proporción de observaciones hasta la clase de referencia. Acá un ejemplo para resolver ahora con estos nuevos parámetros, ¿sí? Que podemos calcular a partir de datos cualitativos, ¿sí? Para construir una tabla de distribución de frecuencia. Tienen una muestra grande, están en una biblioteca y tienen 70 libros, lo tienen que clasificar. Ese es el objetivo. Quiero saber qué tipo de libros hay en cuanto a su género y cuántos. Entonces, dicen, bueno, ¿cuántas observaciones tengo? Cuentan todos los libros, en este caso es dato, pero si no, ¿qué tendrían que hacer? Contar, cada cuadrito es un libro, en total van a ser 70, entonces el número total de observaciones o el número total de la muestra es 70. ¿Cuántas clases? ¿Qué dijimos que era la clase? Cada una de las categorías en las cuales está dividida la variable o la cualidad de estudio. Entonces, van a